nuestro ejercicio de realizar una planeación, de planeando con DUA para una clase de matemáticas de grado quinto. Es importante que desde el diseño universal para el aprendizaje siempre tengamos presente que se busca que todos los estudiantes, independientemente de su diversidad, de sus características particulares, tengan las mismas oportunidades de ser exitosos. Y eso es algo muy importante que nosotros como docentes lo debemos tener claro al momento de planear. ¿Yo qué quiero lograr con esta planeación? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Y cómo hago? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo tener? ¿Qué debo incluir para que todos tengan las... Este diseño universal debe partir de un reconocimiento de nuestro salón, de ese grupo con el que vamos a trabajar, de ese grado específicamente de quinto A o quinto B o quinto C con el que vamos a trabajar. Es decir, que viene algo muy importante. Y es que esa planeación debe ser realizada año tras año, ¿cierto? De acuerdo a los estudiantes que hacen parte de ese grado. Por eso, para trabajar un diseño universal para el aprendizaje es fundamental partir de una valoración pedagógica inicial del curso que nos permita indagar quién es ese curso, reconocer esas particularidades, ¿cierto? Pero también esas generalidades, reconocer sus características, sus fortalezas, sus aspectos por mejorar. En esta valoración que vamos a empezar a realizar, ¿cierto? Al iniciar el curso, pues también vamos a poder ir identificando, haciendo énfasis en esos estudiantes que pueden tener algunas características particulares, como algunos estudiantes con trastornos en el aprendizaje, con discapacidad, con talentos. Miren entonces cómo desde lo grande, desde ese diseño universal, vamos a empezar a identificar esos estudiantes que muy seguramente van a requerir de unos ajustes más personalizados. Esta valoración pedagógica inicial de ese grado, ¿cierto? De ese curso específico, pues también nos va a permitir identificar el nivel de conocimiento que tiene ese grupo, esas estrategias que yo puedo utilizar, esas herramientas que van a favorecer el trabajo con ese grupo, porque algo que voy a poder identificar con esta aplicación, esta valoración pedagógica inicial del curso, es que voy a identificar estilos de aprendizaje, ritmos de aprendizaje, inteligencias múltiples que predominan en ese grado y voy a poder identificar todos esos procesos o esas herramientas que me van a servir a mí al momento de desarrollar ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, miren que el DUA, al igual que el Plan Individual de Ajustes Razonables, debe partir de un reconocimiento muy puntual, que en este caso del DUA, pues va a ser a nivel general de nuestros estudiantes, ¿cierto? Que nos va a permitir identificar quién es ese curso con el que vamos a trabajar. Muy bien. Y en ese orden de ideas, entonces, pues vamos a empezar a identificar, permítanme, que el diseño universal se compone desde la parte, desde las neurociencias aplicadas, desde ese proceso de identificar cómo es el aprendizaje, desde nuestro sistema nervioso, desde cada una de las partes que componen el proceso de aprender y desde esas diferentes redes que funcionan a nivel de nuestro cerebro. Y cómo entonces nuestro cerebro empieza a tener unos módulos, por así decirlo, ¿cierto? Unas partes específicas que funcionan en el momento de aprender y que a través de tags, de resonancias, de exámenes muy complejos desde la parte clínica, ¿cierto? Nos permiten demostrar y decir, mire, cuando usted aprende, cuando usted está emocionado, cuando usted quiere aprender, funciona esta parte de su cerebro. Cuando usted empieza a recibir la información, funciona esta otra. Y cuando usted la va a expresar, se activa esta otra. Entonces empezamos a decir que para el proceso de aprendizaje, pues debemos estimular ciertas áreas de manera específica. Por tanto, el diseño universal para el aprendizaje, como ustedes lo observan en la parte superior de la presentación,
están unos cerebros donde hay unas partes específicas que afecta o que se activan al momento de desarrollar el proceso de aprendizaje. Y también en la parte media e inferior de la presentación encontramos que nos enfoca unos principios, que cada principio tiene una parte o unas etapas específicas que las vamos a ir viendo. Aquí también quiero hacer un pequeño paréntesis muy importante, y es que en algunas ocasiones cuando ustedes empiezan a buscar por Google, encuentran que el formatico base, ¿cierto? Esta imagen que ustedes observan frente a los tres principios del diseño universal para el aprendizaje, no se encuentra inicialmente en la columna verde, luego la morada y por última la de color azul, sino encuentran primero la columna morada, luego la columna azul y de última la columna verde. Aquí esto sucede debido a que el diseño universal para el aprendizaje, cuando inicia en el 2011, empieza de esta manera. Primero la columna morada, luego la azul y luego la columna verde. Pero a medida que evoluciona esto, a medida que empezamos a desarrollar el proceso, encontramos que el diseño universal parte de algo muy importante, y es de que para aprender debemos estar totalmente motivados. Y les voy a pedir un minuto, permítanme, yo conecto este computador, permítanme un momento. Ya, muchas gracias. Sucede que el diseño universal nos dice, cuando inicia en el 2011, debemos tener en cuenta estos principios, pero a medida que evoluciona, ¿cierto? Considera y se hace pertinente que el primer principio que debemos tener en cuenta para el proceso de aprendizaje es el principio que se encuentra en la columna verde, que es el principio de motivación, que es el principio de compromiso. Por eso, a partir del 2018 surge una versión 2.2 del diseño universal para el aprendizaje, y es la que ustedes observan en pantalla, y por eso van a encontrar de pronto dos versiones. Actualmente estamos trabajando en la versión 2.2, donde su primer principio es un principio que parte de las redes afectivas, el porqué del aprendizaje, en el cual buscamos generar esa motivación, ese compromiso del estudiante frente a ese proceso de aprendizaje. Luego encontramos la columna número 2, que es la columna de color morado, donde se encuentra el principio de proporcionar múltiples formas de representación. ¿Cómo yo como docente logro representar de múltiples formas la información a ese estudiante que tiene una diversidad en su proceso de aprendizaje? No necesariamente presenta una discapacidad, no necesariamente presenta un trastorno de aprendizaje, que aprende de diferentes maneras, debido a que a sus estilos de aprendizaje, a sus ritmos de aprendizaje, a las inteligencias que predominan en ese estudiante. Por tanto, yo debo buscar múltiples estrategias, múltiples formas de representar esa información. Y luego encontramos la columna azul, ¿cierto? La última columna, en donde yo debo proporcionar múltiples formas para que el estudiante pueda presentar, ¿cierto? Pueda expresar lo que aprendió, expresar esa información que yo le presenté. Y en ese orden de ideas, entonces, ese cómo el aprendizaje está muy relacionado a esa evaluación, ¿no? Ese proceso evaluativo donde yo debo permitir que el estudiante, desde sus diferentes habilidades, desde sus diferentes procesos, pues me pueda expresar lo que sabe. Este es el diseño universal para el aprendizaje. Está compuesto por estos tres principios. Específicamente buscan que todos tengamos un proceso de aprendizaje en donde se nos presenten las mismas oportunidades, y como ustedes observan en la parte inferior de la imagen de la diapositiva, pues que tengamos unos estudiantes, unos aprendices expertos que sean decididos y motivados, que sean ingeniosos y conocedores, y que logren ser estratégicos y estar dirigidos a cumplir una meta de aprendizaje. Muy bien, luego de que analizamos este proceso desde los principios, es importante entonces que tengamos en cuenta ciertas características o ciertas
estrategias al momento de planear nuestra clase, independientemente de la clase en la que trabajemos, ¿cierto? Ya sea matemáticas, castellano, inglés, sociales, naturales. Yo debo partir que al momento de planear mi clase y que teniendo en cuenta el diseño universal para el aprendizaje, pues hay unas redes cerebrales, ¿cierto? Que están implicadas en ese proceso del aprendizaje, como les mencionaba anteriormente. Es decir, que si estas redes se activan en mi cerebro, ¿cierto? Si yo desarrollo esos principios que acabo de mencionarles, pues voy a lograr que el cerebro empiece a activar estas redes y logremos que haya una mejor apropiación en el proceso de aprendizaje. Recordemos entonces que tenemos tres redes, las redes afectivas, las cuales, ¿qué tienen como especialidad? Pues asignar significados emocionales a cada una de las tareas. Por eso es tan importante, ustedes escuchan que uno habla mucho desde ese aprendizaje significativo, desde ese aprendizaje real que nos menciona Renzulli, ¿cierto? Que nos dice, no solo es aprender por aprender, ¿cierto? Que a veces el niño se aprende las tablas de multiplicar, para la evaluación, pero cuando pasan los días y va a una tienda o tiene que hacer algún proceso de comprar algo y utilizar las tablas de multiplicar, se nos olvidó, porque no logramos generar una parte emocional. Si tú aprendes las tablas de multiplicar, cuando vas a comprar 2.000 pesos de pan, sabes cuánto te van a dar. ¿Cómo llevar a que ese aprendizaje se vuelva real? Estas redes afectivas están relacionadas con la motivación y con la implicación en el propio aprendizaje. En la práctica, estas redes están influidas por los intereses de las personas. Entonces, miren que aquí ya empieza a hablar algo muy importante y es que yo en mi clase debo tener en cuenta los intereses de mis estudiantes. ¿Cómo puedo, desde matemáticas, cierto? Si vamos a trabajar los fraccionarios, ¿cómo le puedo orientar a mi estudiante desde sus intereses? ¿Qué le puedo empezar a trabajar? Ah, mire, podemos trabajar un dominó, podemos trabajar con una pizza, con un ponqué, desde sus intereses, ¿qué me puede orientar para trabajar la temática y que se haga un aprendizaje real? El estado de ánimo o las experiencias previas. Y las experiencias previas está muy relacionado con el ejercicio que acabamos de hacer. Desde esas experiencias previas es que empezamos a definir, a darle una representación a esa imagen. Y algo que ocurre muy seguido, y yo sé que ustedes como profes lo viven constantemente en el aula, es que de pronto uno tiene ese estudiante que es muy juicioso, pero que cierto día llegó totalmente distraído, no responde a las preguntas, algo, algo que uno dice, este estudiante tiene algo particular, hoy no está con sus cinco sentidos, ¿qué pasa? Cuando uno se acerca a hablar con él, le refiere que tuvo una discusión sus papás en casa, que manifestaron que se iban a separar, que de pronto no había dinero y no pudieron desayunar, y pues esto hace que esas redes afectivas, que todo lo que usted, profe, planeó y no funcione de la misma manera. Entonces, miren que aquí parte de algo muy importante y es, necesitamos al momento de llegar a dictar nuestra clase, conocer a nuestros estudiantes y ese conocer nos va a permitir saber, él está de la misma manera, está actuando como siempre actúa, le pasó algo y si yo identifico que pasa algo, pues darle un manejo, no seguir mi clase, sino darle un manejo para que el proceso de aprendizaje funcione de la mejor manera. Luego, en nuestro segundo principio, que parte de las redes de conocimiento, estas nos orientan a qué? A estar especializadas en percibir la información y asignarles significados. O sea, que ellas perciben toda la información, por eso aquí es tan importante cómo represento esa información. Yo como docente, ¿qué debo lograr hacer para que esa información la represente de la mejor manera? Y esas redes pues le puedan dar el mejor significado a esa información. En la práctica, estas redes permiten reconocer letras, números, símbolos, palabras, objetos, además de otros patrones más complejos, como el estilo literario de un escritor, conceptos abstractos como la libertad. Entonces, miren que no es solo a través de letras que un estudiante aprende, no es solo a través de imágenes, sino hay múltiples formas que yo le puedo representar esa información para que el estudiante pueda recibirla. Y estaba muy unida entonces a nuestras redes estratégicas, que sería nuestro tercer principio, ¿cierto? En donde nos dice múltiples formas para que se pueda expresar esa información. Entonces, estas redes estratégicas se especializan en qué? En planificar,
ejecutar y monitorizar las tareas motrices y mentales. Es decir, que podemos identificarlo desde la parte práctica en qué pasa desde sacar un libro de una mochila, mi cerebro que empieza a organizar, hasta diseñar la estructura y la escritura de un comentario de ese texto. Entonces, ¿cómo yo puedo expresar lo que sé, lo que entendí, desde esas actividades motrices, ¿cierto? De hacer hasta procesos superiores, hasta procesos cognitivos superiores, ¿cierto? Entonces, miren que cada red pues va muy asociada a su principio y es lo que nos permite identificar cada uno de esos procesos, ¿cierto? Muy bien. Luego, ¿qué debemos también tener muy presente al momento de iniciar la planeación de nuestra clase? El marco del diseño universal para el aprendizaje estimula la creación de diseños flexibles desde el principio. Por tanto, nosotros debemos partir de que nuestra planeación sea flexible desde el inicio y no lo que nos ocurre actualmente, que a medida que vamos desarrollando la planeación, ya en el aula como tal es que decimos, ay, debí hacer esto, debí flexibilizar esto, tenía que haber utilizado esto, no debí haber hecho esto. Claro que nos va a pasar, porque no todos no la sabemos todo y se ocurren situaciones que no están bajo nuestro control y pues hacen que la planeación no fluya de la misma manera. Pero sí debo desarrollar mi planeación desde un concepto de flexibilidad, teniendo en cuenta que la flexibilidad parte desde esas múltiples características que tiene cada uno de mis estudiantes. Por tanto, o el diseño universal para el aprendizaje nos dice, debe iniciar desde un proceso flexible, atendiendo a esa flexibilidad que presente opciones personalizadas, ¿cierto? Porque si ustedes ya en la valoración pedagógica inicial identificaron que hay ciertas actividades que van a necesitar de pronto un mayor apoyo para cierto estudiante o para ciertos estudiantes, pues debo tenerlas en cuenta al momento de hacer mi planeación, ¿cierto? Y que permita que todos los estudiantes progresen y no desde donde nosotros imaginamos que están, sino desde donde ellos están. Esto es muy importante. Por eso es crucial partir de una valoración. No podemos partir desde, no, como están en grado quinto, deben tener estos conocimientos. No, debemos hacer una valoración que nos permite identificar desde dónde está nuestro estudiante para de allí partir a un adecuado proceso de aprendizaje. Asimismo, es importante que desde esa planeación que ustedes empiezan a generar, construir, pues debemos tener presente proveer la misma información por medio de distintos modos sensoriales. Y esto sí que es muy importante, porque es que no todos aprendemos de pronto de lo que llamamos esa manera tradicional, ¿cierto? De que nos escribían en el tablero y nosotros transcribíamos en el cuaderno. No, no todos aprendemos así. Algunos somos más visuales, ¿cierto? Tenemos que ver cómo se hace y ya. Algunos somos más auditivos, debemos escuchar, pero algunos somos visuales y auditivos, debemos escuchar y ver al mismo tiempo. Otros sí necesitamos escribir, ¿cierto? Graficar y sacar una flechita para decir aquí qué va. Y en ese orden de ideas, pues nuestras planeaciones deben tener un múltiple de actividades que puedan tener un mismo fin, pero que puedan trabajar desde los distintos modos sensoriales. Entonces, ¿cómo yo puedo trabajar la parte de los fraccionarios en mi estudiante, ¿cierto? Pero ¿cómo lo puedo hacer desde una parte auditiva? Bueno, proyectemos un video. ¿Cómo puedo hacerlo desde la parte práctica? Vamos a hacerlo a través de una torta. ¿Cómo fracciono una torta? Desde una chocolatina, desde un dominó. Y también cómo él lo puede graficar en algo mucho más grande y no solo en el cuaderno, sino en una cartelera que le permita tener como referencia y cómo entonces desde esa parte auditiva del video estoy utilizando dos entradas sensoriales, ¿no? La parte auditiva de visual. Pero que si se fijan, estoy trabajando solo una temática, la parte de identificar fraccionarios. Que busco es que ingrese por todos los canales
para que beneficie a cada uno de mis estudiantes desde su diversidad. Los estudiantes que son más auditivos, pues se van a beneficiar con la parte del video, con la parte de mi descripción oral que hago como docente, los que son más visuales con esa parte de graficar, pero también los que son táctiles con esa parte de, desde la torta, cómo hacer ese ejercicio, cómo fraccionarla, desde la chocolatina, etcétera. Luego, y quiero que lo tengan muy presente, porque empezamos entonces a construir esa planeación de matemáticas, y es la calidad de la planeación que usted como docente haga para su práctica pedagógica en el aula permitirá a los estudiantes ambientes estructurados, fundamental para el diseño universal del aprendizaje, predecibles y seguros que facilitarán la participación, atención y aprendizaje de todos los estudiantes. La improvisación es el mayor riesgo para la inclusión. Entonces, fíjense que aquí nos dice algo. Ese proceso de improvisar genera dificultades. ¿Y por qué genera dificultades? Porque cuando nosotros planeamos sin conocer a nuestro salón, sin conocer a nuestros estudiantes, cuando llegamos al salón nos toca improvisar. Ay, ¿qué hago con este estudiante que traje texto escrito y él necesita que el texto estuviera en sistema braille? O que el texto estuviera mucho más grande, en letra ampliada. Ah, no, me toca poner a un estudiante a que le lea la información, ¿cierto? Y entonces el estudiante no recibe la misma información de manera auditiva que cuando lo hace leyendo él mismo. Entonces empiezo a improvisar. Empiezo entonces, ay, llevé un material, una imagen, no la llevé en alto relieve y yo no soy muy buena haciendo descripción, entonces la información que le di al estudiante no fue la más precisa. Y empiezo a improvisar, empiezo a utilizar estrategias que surjan del momento y afecto la calidad de la planeación. Tengo una pregunta en el chat y nos dicen, ¿esa evaluación que realiza el docente antes de la planeación debe ser solo de aspectos conceptuales o también incluir las habilidades de los estudiantes? Y aquí va a ser algo importante que incluya las dos, de aspectos conceptuales, ¿cierto? Para que nos permita identificar esos procesos que vamos a empezar a trabajar, pero también de esas habilidades, porque desde esas habilidades es donde ustedes se van a agarrar para empezar a trabajar, a fortalecer el proceso. ¿Listo? Muy bien, entonces, continuando, vamos a empezar a hacer una planeación de nuestro grado quinto C. Recuerden, partimos de una valoración, ¿cierto? Digamos que previamente ya la estructuré, hicimos esa valoración, la organizamos a nivel de unas generalidades para que lo podamos hacer mucho más práctico el ejercicio. Encontramos que en este caso, nuestro estudiante es un salón de quinto C, tiene 35 estudiantes. Algunos estudiantes presentan astigmatismo, algunos dislexia, hiperactividad, discalculia, discapacidad intelectual, autismo y otros estudiantes se encuentran en proceso de caracterización. Yo sé que de pronto algunos profes dirán, uy, pero un salón con tantas situaciones, sí, tenemos situaciones en instituciones educativas donde un salón puede tener esta diversidad. Encontramos situaciones a nivel de instituciones educativas que se encuentran en la parte rural, que solo tienen un quinto, entonces integran, ¿cierto? Encontramos a todos los niños de grado que hacen parte del grado quinto allí. Por tanto, entonces van a encontrar esta diversidad de estudiantes que les acabo de mencionar. Encontramos que están entre edades de 10 y 11 años, en su gran mayoría. Es un colegio que está en zona urbana. Predominan tipos de inteligencia como la inteligencia sinestésica, visoespacial y musical. Aquí quiero hacer un paréntesis y es que no solo nos vamos a enfocar a trabajar esas inteligencias, ¿cierto? Sino que sí vamos a tenerlas muy en cuenta porque son las que predominan para desarrollar ciertas actividades, pero es importante pues tener en cuenta las demás inteligencias desde las demás actividades que podamos diseñar. Se caracterizan por ser colaboradores, alegres, comprometidos. Se evidencia que cuando trabajan a través de estas inteligencias que acabamos de ver, se tienen mejores resultados que cuando se trabaja solo usando el tablero o el cuaderno.
que es lo que de pronto uno llama métodos tradicionales, ¿cierto? O solo imágenes, que a veces no sucede, ¿no? Nos dedicamos solo a trabajar con imágenes y olvidamos que de pronto es necesaria esa descripción, ya sea oral o escrita, para que tengamos una sola percepción de esa imagen y podamos manejar los mismos conceptos. Entonces, no es bueno quedarnos con una sola fuente de información, sino articular diferentes fuentes. Aspectos por fortalecer de este salón, la disciplina, son un poquito habladores en la parte del seguimiento de instrucciones. Digamos que aquí le hicimos como al nivel general, ¿cierto? A medida que vamos a ir desarrollando nuestra planeación, pues vamos a identificar otras características que ya suponemos encontramos en la valoración. Vamos a trabajar entonces con un grado quinto de matemáticas. El tema que plantea el profesor, recuerden que nosotros como profesionales de apoyo buscamos hacer, como su nombre lo indica, un apoyo para ese docente de área quien lidera pues esa realización de la planeación, ¿cierto? Entonces en este caso el profesor de matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales, español, vamos a apoyar a ese profesor. Entonces, nuestro profesor para grado quinto, en su primer periodo nos dice, yo voy a trabajar como tema el conocimiento y uso de las relaciones entre los elementos de la división de números naturales. Ese es el tema, conocimiento y uso de las relaciones entre los elementos de la división de números naturales. ¿Qué desempeño plantea nuestro profesor? Resolver problemas de manera autónoma por medio de la división de números naturales. ¿Sí? Este es la temática y el desempeño que vamos a trabajar. Todos, ¿cierto? A nivel de institución educativa, pues tenemos nuestro formato de planeación, lo ajustamos a nuestra institución, a nuestro modelo pedagógico, a nuestros métodos de enseñanza-aprendizaje. Quise hacer como algo muy generalizado para que ustedes ya lo puedan llevar mucho más fácil a su práctica de acuerdo al formato que manejen. Dividí como tenemos pues en la mayoría de nuestras planeaciones, ¿cierto? Por etapas, para que podamos irlo desarrollando paso a paso y ustedes pues desde el formato que manejen a nivel institucional sea mucho más fácil pues implementarlo. Inicialmente nuestro profesor en la etapa uno de inicio o de exploración, como se denomine desde su institución educativa, nos plantea algo muy importante y es el saludo a los estudiantes. ¿Por qué ese saludo a los estudiantes? Porque desde allí empezamos a identificar cómo está ese estado de ánimo de mi estudiante. Si realmente mis estudiantes están como uno los ve todos los días, o si realmente hay algo que hace que desde mi percepción como docente considere que este estudiante necesita abordar, necesita que yo me acerque y le pregunte cómo está, necesita que yo empiece a identificar algunas características particulares. Luego de ese saludo a los estudiantes, vamos a encontrar que el profesor plantea la presentación de la agenda. Y es que, como ustedes saben, la presentación de la agenda y vamos a encontrar algunos apartados de colorcitos verde, morado y azul, porque si recuerdan, nuestros principios del diseño universal para el aprendizaje, pues están identificados por colores, ¿cierto? Y ustedes acá me dirán, Luisa, ¿y no vamos a tener un formato para DUA, para hacer el trabajo desde DUA? No, mis profes. La idea es que el diseño universal para el aprendizaje esté incrustado, esté articulado con la planeación que ustedes realizan, que esa planeación, ese formato que ustedes diseñan en su institución educativa, pues en cada una de esas etapas implemente cada uno de los principios que plantea el diseño universal. Entonces ustedes van a encontrar en cada una de las actividades que se plantean en las diferentes etapas, algunas van a tener unos colores para indicar a qué principio estamos haciendo referencia. Bueno, entonces en la presentación de la agenda encontramos el color verde. Recuerden que el color verde es del principio número uno, ¿cierto? Donde presentamos múltiples formas para generar el compromiso y la parte motivacional de mi estudiante. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo presento la agenda? Logro que mi estudiante pueda seguir el avance de la clase y autorregularse, ¿cierto? Y si miramos esa parte de autorregulación, pues es fundamental para todos, no solo para mi niño autista, no solo para mi niño que tenga un trastorno de ansiedad, sino para todos, para lograr, bueno, ya terminamos esta actividad,
sigo con esta, falta tanto tiempo, en 10 minutos se va a acabar la clase, tengo que mover un poquito más la manito, me permiten a mí autorregular ciertas actividades, ¿cierto? Entonces, esta agenda pues va a presentar cada uno de el tema que vamos a trabajar, ¿cierto? Los objetivos de esa clase y se presenta el desarrollo total de las actividades, pero algo importante, a medida que vamos desarrollando cada actividad, pues vamos dando las instrucciones explícitas para cada paso en un proceso de secuencia. También encontramos que está de color morado formas para personalizar la visualización de la información. Y aquí es importante que esa agenda, desde esas múltiples formas para presentar la información, ¿cierto? Pues que no la presentemos solo de manera escrita, sino que la acompañemos con imágenes, con pictogramas, con información visual, gráfica, que le permita al estudiante la información. Entonces empezamos a visualizar esa agenda en la esquina del tablero, en un lugar que para el estudiante sea fácil de visualizar. Permítanme, yo leo acá en el chat, alguien nos escribió. Sí, Jennifer, este material será compartido. Bueno, luego de hacer el saludo a los estudiantes y la presentación de la agenda, vamos con nuestro tercer paso de esa primera etapa, y es presentar un video. El profe dice, yo quiero presentar un video para lograr como esa clic con los estudiantes, ese proceso de motivar a mis estudiantes, de que empiece la clase de una manera diferente. Y es que aquí quiero que ustedes se lo lleven muy claro. Las clases no pueden empezar siempre de la misma manera, porque es que hay algo muy importante en el proceso de aprendizaje y es ese factor sorpresa. Si yo siempre inicio mi clase de matemáticas con una presentación, una diapositiva donde viene el concepto que va a trabajar la suma, y entonces luego un ejemplo, mis estudiantes ya saben, y el día que yo no llevo la presentación, incluso me dicen, profe, ¿no va a iniciar con presentación? Porque ya es siempre la misma forma de aprender. Recibimos la información a través de una diapositiva, transcribimos en el cuaderno y hacemos ejercicios. Pero el día que usted lleva el factor sorpresa, el día que usted lleva una forma de iniciar su clase totalmente diferente, el estudiante está alerta porque, ¿qué pasó aquí? El profesor, ¿qué está haciendo? Entonces él dice que para esta clase va a presentar un video con una canción que es la canción de las matemáticas. Aquí, ¿qué principio estamos trabajando? El principio número 1, porque es también dar paso a que con este video el estudiante pueda, el docente pueda reconocer e identificar los intereses de los estudiantes y ustedes me lo van a decir por qué. Quiero que escuchen el video, lo analicen y me dicen cómo podemos reconocer e identificar los intereses de los estudiantes a través de este video. Permítanme, ya les coloco volumen. Muchas gracias. Va nuevamente. Temáticas encontramos ¿Está en bien? todos lados. ¿Me pueden Desde regalar la una orilla dedito está arriba? tomando un simple helado. Para comprar, para prestar, para sumar y restar, para multiplicar o dividir están aquí. Al medir o viajar, un planeta observar. Al jugar, cocinar, las necesitamos. Puedes descifrar el universo entero. Si aprendes matemáticas, es lo primero. En toda geometría y también simetría. Lo descubrió Einstein, también Tesla, Da Vinci o hasta Picasso. Vamos, Coco, piénsalo. Las matemáticas son lo mejor. Tienes razón, pero las matemáticas encontramos en todos lados. Desde la hora ya está tomando un simple helado. Para comprar, para pesar, para sumar y restar, para multiplicar o dividir están aquí. Al medir o viajar, un planeta observar. Al jugar, cocinar, las necesitamos.
bien. Quiero que a través del chat me digan cómo este video me puede ayudar o me podría facilitar a identificar esos intereses de mis estudiantes. ¿Qué preguntarían ustedes? ¿Qué harían? Los leo. ¿Quién me escribe? ¿Quién me cuenta? ¿O será que el profe puso este video al azar? ¿Quién me cuenta? ¿Qué nos permite ver este video para que yo pueda identificar esos intereses? Nos escribe por acá, permítanme. El video permite que los estudiantes sepan que las matemáticas les sirven para todo y cada uno puede decir por qué les gustan las matemáticas y para qué les sirve. Muy bien, Jessica. Yo necesito que realmente mis estudiantes se pongan en ese contexto, ¿cierto? Ya esa implicación. Si yo les puedo decir, les sirve para esto, pero si ellos no son los que me expresan, ¿cierto? Si ellos no son los que me dicen, mira, me gustan las matemáticas y me sirven para esto, pues no voy a lograr que haya esa apropiación que yo quiero. Muy bien, Jessica. Nos dice también Milena para motivación, muy bien. Nos dice Luz Cristina, el video vincula las matemáticas con la vida. Recuerden, fundamental, lo decíamos, yo tengo que llevar que esa planeación el estudiante diga, ay, yo lo voy a aprender porque esto lo puedo aplicar en mi vida diaria. Pero a veces nos pasan, y acuérdense ustedes cuando estábamos en el colegio, cuarto, quinto, que nos enseñaban la muralla china, nos enseñaban sobre las pirámides de Egipto, y uno de pronto las aprendía en ese momento, pero si no había como ese trabajo muy fuerte de relacionarlo con nuestra vida diaria, lo aprendíamos por el momento, ¿no? Y entonces ahora de adulto nos hablan de las pirámides, de la muralla china, uno dice, ay, sí, yo lo vi, pero uno no recuerda muy bien de la información, de los años, porque no lo logramos articular con nuestra vida diaria. Muy bien, Luz. Nos dice, por ello una persona puede ubicar temas de interés diferentes como los relojes, la comida, el arte u otros asuntos. La finalidad del área, nos dice Sandra también. Muy bien, nos dice Joana Sierra. ¿En qué otras opciones o situaciones puedes utilizar las matemáticas? Muy bien. La música es interesante para motivar y el contenido es sobre importancia de las matemáticas. Miren que viene algo fundamental. ¿Se acuerdan que hablamos de que este salón predomina la inteligencia musical? La parte musical nos activa a la mayoría de los niños. De pronto a los que no los active, los logramos direccionar a través de esa importancia, de eso que manifiestan el video. Muy bien, muchas gracias por sus aportes. Sé que hay muchos más, muchísimas gracias. Entonces, miren que ya empezamos a direccionar a mi estudiante, ¿cierto? En que las matemáticas son importantes y que nos sirven para aplicarlas en la vida diaria. Entonces ya el profe inició con un proceso de motivación en su clase. Muy bien, vamos en la primera etapa de inicio, recordemos. Vamos ahora con la cuarta etapa, perdón, con el cuarto paso de la etapa número 1. Nos dice, preguntar al grupo si recuerdan qué es una división y cómo se resuelve. Partamos de que estamos en grado quinto. Mis chicos, estos estudiantes ya en grados anteriores trabajaron la división, de pronto en cifras más pequeñitas, pero ya la han trabajado, ya tienen ciertas nociones y ciertos conceptos. De pronto hemos trabajado diferentes actividades y no hemos profundizado en ciertos contenidos de la división. Por eso es que nuestro profe entonces nos dice acá, bueno, vamos a preguntar si recuerdan qué es una división y cómo se resuelve. Los estudiantes pueden responder de manera oral, escrita, a través de una definición o de un ejemplo. Y aquí es muy importante, miren que pongo el principio número 2, el principio de representación. Active o proporcione conocimientos previos. Estamos partiendo de qué conoces de la división, qué te acuerdas de los años anteriores que habíamos trabajado en la división. Fundamental partir de esos conocimientos previos, porque eso también entonces nos ayuda a identificar esos intereses, esos vacíos, esas necesidades que tiene mi estudiante frente a la temática. Y también podemos ver que el docente nos manifiesta que pueden responder
de múltiples formas, o sea que trabajamos el principio número 3, proporcionar opciones para la expresión y la comunicación. O sea, no le está diciendo a los niños, debe escribir solamente su respuesta o debe ser solo oral. No, pueden responder de tres maneras, ¿cierto? Oral, escrita, puede hacerlo a través de una definición, de decir la división es ta, 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 o a través de un ejemplo, o sea, cuatro maneras. Estamos permitiendo múltiples formas para expresar, para accionar esa información. Luego que el profesor realizó esto, que les dio un tiempo prudente, ¿cierto? Para que ellos recordaran qué es una división y cómo pues lo puedan expresar, nos dice que va a propiciar la participación de todos los estudiantes elaborando una lista de ideas. O sea, que va a tener en cuenta a cada uno de sus estudiantes. Va a recibir todas esas lluvias de ideas que le van a dar con relación a qué es una división y cómo se resuelven, pero va a tener en cuenta algo muy importante, y es que parte del principio número 1 promueve la participación de todos, ¿cierto? Pero también trabaja el principio número 3, proporciona opciones para la expresión y la comunicación, teniendo en cuenta en que les va a brindar tiempos de espera. ¿Por qué tiempos de espera? Porque recuerden que tenemos unos ritmos de aprendizaje también muy importantes. Yo puedo responder rápido. La profesora dice la pregunta, yo levanto inmediatamente la mano y respondo. Pero yo puedo tener mi compañera que está a mi lado derecho y ella necesita de pronto analizar mucho más la información. Incluso necesita escribirla, poder verla, graficar para poder responder. Entonces, el profesor, teniendo en cuenta esto, brinda tiempos de espera para que los estudiantes puedan pensar y luego exponer sus ideas de la forma que el estudiante lo realice, ¿cierto? Oral, escrito, gráfico. Entonces acá el profesor plantea que va a brindar tiempos de respuesta, o sea que no van a decir responden inmediatamente, sino va a decir, bueno, podemos establecer 5 minutos después de que yo haya hecho la pregunta para que ustedes escriban, la piensen, hagan el análisis que consideren pertinente. Después de esos 5 minutos, yo les voy a dar opciones para responder y no siempre tiene que ser levantar la mano. Yo puedo llevar como profe una ruleta donde están todos los códigos o los nombres de los niños y hacer girar la ruleta. Y entonces la ruleta cayó en el código 3 o cayó en Fernando. Y entonces el código 3 o Fernando es el que nos responde. Pero aquí viene algo muy importante que pasa con el diseño universal. Y es que nos dice que el estudiante va a responderlo de la manera en que él lo puede expresar. Entonces, no, Fernando o el código 3 no lo tiene que responder solo de manera oral, sino de esas múltiples formas que yo como docente previamente ya conozco y sé que puede responder mi estudiante. ¿Sí? Permítanme, revisamos por aquí. Bueno, voy leyendo unos mensajes. Aquí hay una pregunta de Betica. Quisiera hacerte una pregunta. Yo pienso que no es difícil transformar nuestras clases implementando estrategias de aprendizaje con DUA, porque de hecho tenemos a nuestro alcance mucha información que nos ayuda, ay, permítanme, que nos ayuda a planificar. Lo difícil es que cambien su metodología. No quieren salir de su zona de confort, puesto que sus clases se las saben perfectamente. Así es, Betty, que por eso es que es importante estos espacios, porque la metodología pues va a ir muy asociada a cómo entonces yo le voy a enseñar a ese estudiante, ¿cierto? Y por eso es que para poder cambiar mi metodología debo partir de una planeación que reconozca la diversidad del salón, ¿cierto? Entonces, por eso es que es fundamental partir de esa valoración pedagógica inicial, que es lo que va a permitir que esa metodología, ese cómo voy a enseñar, pues esté sustentado en esa diversidad de estilos de aprendizaje, de ritmos de aprendizaje, de inteligencias. Por eso cada una de esas herramientas vamos a irlas viendo en cada uno de esos ejercicios, en ese cómo oriento ese proceso. ¿Listo? Continuamos entonces.
Luego del paso 5, vamos a ese punto 6 de la etapa número 1. Presentar 6 divisiones para que los estudiantes en parejas exploren las relaciones que existen entre los términos de la división. Ya aquí el profe, luego de haber recordado el proceso de división, de haber recordado cómo es el proceso específico de qué es dividir, pues encontramos que necesariamente vamos a partir de algunos ejemplos, de algunas situaciones, para que los estudiantes puedan empezar a explorar las relaciones que existen entre los términos de la división, que es una de las metas del proceso que planteó el profesor, ¿cierto? Que exploren esas relaciones que existen entre los términos de la división. Aquí volvemos a encontrar entonces el principio número 1, donde promueve la colaboración y la comunicación, porque si ustedes se dan cuenta, empezamos a trabajar con parejas y entonces empezamos a mirar cómo entre cada una de esas parejas empiezan a colaborar, cómo podemos empezar a estructurar esas parejas. Y aquí el docente pues dice, voy a presentar 6 divisiones. ¿Cómo entonces podemos presentar esas 6 divisiones? Escriban. ¿Cómo las presentarían ustedes, teniendo en cuenta que debemos presentar la información de múltiples formas para que todos puedan ser esos o recibir o transformar y tener las mismas oportunidades? Escríbanle. ¿Cómo presentarían esas 6 divisiones? ¿En qué material? ¿De qué forma? A ver, los leo. A ver, los leo. ¿Cómo ustedes presentarían ese ejemplo de 6 divisiones que el profesor les quiere presentar a los estudiantes? A ver, Marcela nos dice con material concreto. Muy bien, Marcela, ¿y qué tipo de material utilizarías? Chocolatinas. Ok, muy bien. Nos dicen por acá, a través de un ejemplo gráfico de la vida cotidiana, a través de pizzas, a través de un pastel. Muy bien. Si ustedes se fijan, nosotros con gráficas, material en físico y una vivencia real. Muy bien. Entonces, miren que mi profe parte, ¿cierto?, de que va a utilizar esto que ustedes acabaron de decir. Una chocolatina, un ponqué, un ejercicio práctico. Entonces, vamos a construir todos una pizza, cómo la vamos a dividir, ¿cierto? Y entonces empezamos a analizar esa relación que hay entre los conceptos, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería el dividendo? ¿Cuál sería el divisor? ¿Cuál sería el cociente? Allí solamente le estamos dando como esa situación, ¿cierto? Para que en esos ejemplos gráficos que ustedes planteen, el estudiante pueda identificar los términos de la división, partiendo de que pues ya hay unos presaberes frente al proceso de la división. Luego, en el punto 7, todavía el profe está en la etapa 1, dice, daremos una retroalimentación general de las respuestas, ¿cierto? Entonces el profe va a tomar todas las respuestas que le han brindado a sus estudiantes y haremos una conceptualización sobre qué son, qué es una división y cómo se resuelve. Vamos a hacer una conceptualización, trabajando obviamente cada uno de los componentes que ustedes conocen, componente cognitivo, físico y conductual. En dichas parejas, porque recuerden que venimos trabajando, las parejas tendrán funciones específicas como mediadores que pueden leer un texto en voz alta cuando sea necesario. Entonces aquí viene algo muy importante y va asociado a esa metodología que yo voy a utilizar, ¿cierto? A cómo empiezo a descifrar o a indicar unas funciones específicas en esos grupos de trabajo, en este caso en las parejas, para que pueda trabajar desde sus habilidades, ¿sí? Entonces, de pronto es una pareja donde uno de los estudiantes tiene dificultades en el proceso de lectura, el otro estudiante tiene dificultades en el proceso de escritura, pero lee bien, y el otro tiene dificultades en el proceso de escritura, perdón, de lectura, pero escribe bien.
Entonces, ¿cómo empezamos a compaginar esos procesos y cómo empezamos a que nuestros equipos de trabajo, en este caso nuestras parejas, pues tengan unos roles específicos y en esta conceptualización que va a hacer el profesor, pues se puedan apoyar? Miren que entonces acá el profe también, haciendo uso del principio 2 de cómo representar esa conceptualización, pues él plantea, voy a utilizar un video, entonces trabajamos la parte visual y auditiva, voy a hacer uso del tablero para esa parte de hacer, de graficar, de tener un referente visual, de material concreto como lo planteaban ustedes, y también hay algo importante del principio 2. Vamos a aclarar vocabulario y símbolos. Vocabulario, ¿por qué? Porque necesitamos que todos podamos partir de qué es la división, de repartir, qué es qué, que vamos a tener un concepto único, ¿cierto? Que nos permita que cuando hablemos todos, pues entendamos qué es dividendo, qué es un divisor, qué es un residuo, y en ese orden de ideas, pues también los símbolos. ¿Cuáles son los símbolos que representan la división? Que tengamos esas claridades. Porque recuerden, y aquí empezamos entonces a mirar también unos ajustes personalizados, ¿cierto? Que vamos a tener que hacer en un chico de pronto con discapacidad intelectual que tenemos en el aula, que necesitamos tener una claridad frente a cuando yo hago el símbolo de un puntico arriba, una línea y puntico abajo, estoy hablando de una división, pero cuando coloco dos y una cajita encima de un tres, estoy hablando de división. Entonces, ¿qué símbolos representan división? Pero que si yo hago una cruz, es un más que es totalmente diferente a una división. Muy bien. Acá nos colocan ejemplos de que también enseñarían los ejemplos por medio de actividades lúdicas con pelotas y aros, con frutas, con juegos. Muy bien. Acá nos preguntan cuando hay una dislexia, ¿qué se debe hacer? Entonces, lo que hablábamos ahorita, ¿no? Si tenemos ese estudiante que tiene dificultades en lectura, ¿cómo le vamos a dar la información que no sea a través de ejercicios donde él deba leer? Entonces, a través de la parte auditiva, a través de la parte material concreto, pues hablando específicamente de matemáticas, ¿cierto? De cómo hacemos que él pueda ver ese concepto con material que él pueda hacer y desde la parte auditiva, él pueda comprender esa información, porque si le damos instrucciones escritas donde él deba leer, pues no lo va a poder realizar en este momento, ¿cierto? Muy bien, continuamos entonces. Eh, el profe, dentro de su conceptualización, él dice, plantea hacer diapositivas, plantea trabajar un video y plantea tener como imágenes que le permita tener una información muy puntual para que el estudiante pueda recordar la información. Hablemos de un estudiante con de pronto atención dispersa que necesite tener un referente, un estudiante con discapacidad intelectual o simplemente un estudiante que para este proceso de la división, a pesar de que ya lo he visto en años anteriores, aún presenta ciertas dificultades. Entonces, ¿qué va a pasar? Este profe diseña esta plantilla donde le especifica a los estudiantes las partes de la división. ¿Sí? Gaby, ¿tienes una pregunta? Lu, hay una persona con discapacidad visual, ¿puedes describir la imagen, por favor? Claro que sí, con mucho gusto. Muy bien, para nuestro compañero, vamos a encontrar en la presentación, es una imagen, es un afiche que está dividido en 6 partes. Esas 6 partes, cada una tiene un texto informativo con las partes de la división. La primera ficha, vamos a encontrarla en la parte superior izquierda, dice partes de la división. En la parte de abajo de esta ficha, que está al lado izquierdo, recuerda, dice cociente. Es el resultado de la división. Debajo de esa ficha dice dividendo. Es la cantidad que queremos repartir y por la cual realizamos la división. Ahora, en la parte superior derecha, encontramos un esquema con una división donde nos indican las partes de la división. Entonces, está una división, está 2754 dividido en 9. Nos señalan que 2754 es el dividendo
y el 9 es el divisor. Como está la división, todo el proceso está resuelta, entonces nos señalan las demás partes. 2.754 dividido en 9, encontramos que el resultado, el cociente, es 30. Y el residuo o el resto que queda, después de haber hecho el proceso, sería 54. Después de hacer este proceso, ¿cierto? De hacer esta división, en la parte de abajo, al lado derecho igualmente, nos dicen que es el residuo. Residuo es el número que sobra de la división, es decir, la parte que no se ha podido distribuir. Puede ser 0 o un número menor que el divisor. Y en la parte de abajo, inferior derecha, encontramos divisor. Es el número por el cual la cantidad, es el número por el cual dividiremos la cantidad indicada en el dividendo. Esa es la imagen que el profesor diseña para presentarla a sus estudiantes. ¿Listo? Esta imagen, como les mencioné, está por fichitas, entonces el profesor le puede dar un manejo lúdico. Puede presentar toda la imagen como se las acabo de escribir o puede cortar las fichitas, pasársela a cada uno de los estudiantes y que cada uno de los estudiantes pueda hablar de cada uno de los conceptos que aparece en la ficha. Voy a revisar aquí el chat. Con mucho gusto, Joana. Cualquier inquietud me vas a indicar. Seguimos. Y ya, como les venía diciendo, terminamos la etapa 1, inicio exploración, y continuamos con la etapa 2, desarrollo o práctica, como ustedes lo encuentran en la planeación de su institución educativa. En este caso, continuamos con el punto 8, construyendo el tablero. Y en este ejercicio, el profesor previamente solicita unos materiales para diseñar un tablero por parejas. Recuerden que venimos trabajando por parejitas. Este tablero se llama el tablero para la división. En la presentación tengo una imagen, la voy a describir. Es una octavo de cartulina. Sobre ese octavo de cartulina pegamos otra cartulina, pero esta cartulina que vamos a pegar viene dividida en dos colores. Una de color amarillo, la parte izquierda, y la otra parte, la derecha, de color rojo. Y vamos entonces a pintar circulitos blancos donde vamos a escribir los números o donde vamos a representar los números para hacer la división. Entonces, en el color rojo vamos a ubicar el divisor y hacemos el símbolo de la división que representa como una cajita. Y debajo de ese divisor vamos a colocar el cociente, ¿cierto? Que es el resultado. Entonces, vamos a colocar un puntico blanco en la parte superior, que sería el divisor, y dos puntos en la parte de abajo, que sería el cociente. Lo dejamos en blanco. Luego nos vamos para la parte amarilla, que es al lado izquierdo del octavo de cartulina, y allí vamos a hacer o a ubicar circulitos blancos al igual que el otro lado, pero vamos a ubicarlos de tal manera que podamos ubicar el dividendo, ¿cierto? Y los números que se ubican de ahí para abajo de acuerdo al proceso cuando resolvemos la división. Entonces vamos a ubicar, como observan en la pantalla, una columna de circulitos blancos hacia el lado izquierdo del octavo de cartulina que tiene color amarillo, 6 circulitos para abajo. Y en ese mismo color o en esa misma parte de la cartulina que está de color amarillo, vamos a ubicar 6 circulitos, pero vamos a unir los 3 primeros circulitos como si quedaran pegaditos. Y ya les voy a explicar por qué. Eso está en la primera parte o en la mitad del lado derecho del octavo de la cartulina. Perdón, del lado izquierdo. Discúlpame, Joana, del lado izquierdo. Al lado derecho del octavo de cartulina vamos a encontrar unas tapas de gaseosa, y esas tapitas de gaseosa no las vamos a pegar, sino solo las vamos a ubicar sobre ese lado de la cartulina, y sobre la parte superior de la tapa de gaseosa, donde está la parte plana, vamos a pegar octavos de cartulina redonditos que tapen la superficie de la tapa. En este caso, vamos a ubicar
2, 4, 6, 8, 10 tapitas de gaseosa. ¿Listo? Así está la imagen que les estoy presentando, que es un tablero para la división. Como les indico, previamente el profesor les ha solicitado cada uno de estos materiales a los estudiantes por parejas y la idea es que lo construyan en la clase, tal cual como se los acabo de escribir. El profesor, posteriormente que han escrito ya o han construido cada una de los tableros, le solicita a los estudiantes escribir el nombre de los términos para que todos den el mismo nombre a cada término y se facilite la comunicación. Aquí recordamos nuevamente el principio número 2, porque nos promueve que facilitemos la información en un formato que permita ser ajustado por el estudiante, ¿sí? Miren que lo hacían ahorita en la pregunta Jessica o Giovanna, no lo recuerdo. ¿Cómo hacemos para que el profesor cambie su metodología? Así, porque es que realmente las planeaciones que nosotros observamos, su metodología es tradicional porque no tenemos en cuenta cada uno de estos principios. Tengo un compañero que dice que nosotros en nuestro país somos muy nuevos frente al uso del DUA. Y sí, es cierto, a veces nuestras planeaciones se quedan muy estáticas. Entonces, no, si ponemos una actividad lúdica al inicio de la clase, no volvemos a hacer más actividades, sino nos quedamos solo en el tablero y en el cuaderno. Pero miren que este profe, ¿qué ha hecho? Dentro de su metodología ha incluido varias actividades que permiten que el estudiante se mueva entre la parte oral, escrita, gráfica, y miren que ahora en una parte de hacer, ¿cierto? Kinestésica, donde pueda llevar esos conocimientos a una parte práctica. Entonces, en esta parte de la planeación, él dice facilitar la información en un formato que permita ser ajustado por el estudiante. En este caso, podemos hacer que este tablero esté en alto relieve. Si se fijan, y como les describí ahorita, las tapitas de gaseosa, pues están fáciles de ajustar, ¿cierto? Porque están en un alto relieve, se pueden movilizar. Pero ¿cómo ajustaríamos donde está la parte amarilla y la parte roja, que es para que el estudiante desarrolle allí la división? Podríamos entonces con una silicona bordear los círculos, ¿cierto? O podríamos colocar en FOMI los círculos para que queden en alto relieve. ¿Cómo entonces yo como profe, o mi profesor en este caso, se las ingenio para que todos los estudiantes tengan el mismo tablero, pero lo puedan ajustar a su condición? Muy bien. En este caso, Jaime, no, aún los puntos no significan números. Todavía no les hemos dado un valor. ¿Listo? Vamos entonces, continuamos en la etapa número 2 para el punto 9. Seguidamente, el docente orienta diferentes divisiones de 2 o 3 cifras en el dividendo para que los estudiantes la realicen en el tablero. Entonces, encontramos que el profe, ya haciendo uso del tablero que acabo de diseñar, va a empezar a orientar esas divisiones, ¿cierto? Y nos dice algo muy importante que son de 2 o 3 cifras en el dividendo, es decir, que sería 24 dividido 3 o 124 dividido 3. Ya vamos de acuerdo a la complejidad pues, de nuestro grado quinto, ¿cierto? Para los estudiantes que lo requieran, pueden utilizar la ficha de las tablas de multiplicar y material concreto para representar las cantidades. Y aquí pasa algo muy importante, utilizamos el principio número 3, permitir que los estudiantes interactúen con diferentes materiales. Al hacer este tablero de división se dan cuenta que utilizamos pues cartón paja, cartulina como se los describí, tapas de gaseosa, foamy, silicona. Nos acercamos a diferentes materiales, pero él también nos está diciendo para los estudiantes que lo requieran, pueden utilizar la ficha de las tablas de multiplicar. ¿Por qué nos dirá eso? Porque recordemos que no todos nuestros estudiantes y que esto haría parte de un ajuste razonable desde un plan individual de ajuste, ¿cierto? ¿Por qué? Porque puedo tener estudiantes con discapacidad intelectual que aún no sepan todas las tablas, que se sepan del 1 al 5, que sepan las tablas en cierto orden,
que no se la sepan en desorden, entonces cuando hacen el proceso se demoran un poco más para poderla hacer, que se sepan unas tablas y otras no, muchísimas situaciones, pero que en este momento, ¿cierto? Yo estoy buscando y mi meta es que ellos relacionen, que empiecen a identificar esos términos de la división. Entonces vamos a dar un apoyo, ¿cierto? Un ajuste, que es que tengan las tablas de multiplicar y paralelamente en otro espacio, pues empiezo a reforzar ese proceso de las tablas de multiplicar. Lo vamos a ver en este video. Joana, lo escuchas y si necesitas alguna parte de descripción, me avisas, ¿vale? Lo voy a proyectar una vez y luego lo proyecto una segunda vez si es necesario. División con el método de la red. Para este recurso vamos a necesitar unas tapas y le he colocado por encima un círculo de cartón cartulina y las he forrado con cinta para poder escribir y borrar fácilmente. Vamos a escribir los números desde el 0 hasta el 9. Y en esta tabla he colocado unos círculos y una barra que he forrado con cinta transparente. Vamos a usar las tablas de multiplicar, entonces las realizamos en papelitos y aquí vamos a empezar dividiendo 36 entre 6. Colocamos la tabla que vamos a necesitar, en este caso la del 6. Como 3 no lo puedo dividir entre 6, entonces 36 lo vamos a dividir entre 6. Buscamos un número que multiplicado por 6 nos dé 36 o se acerque sin que se pase de 36. En este caso, 6 por 6, 36. Escribimos en el cociente el número 6. Y como 6 por 6 nos da 36, lo escribimos. Ahora vamos a restar 6 menos 6, 0 y 3 menos 3, 0. Aquí nos dio una división exacta y 36 dividido entre 6 es igual a 6. Ahora dividamos 64 entre 4. Ubicamos la tabla del 4 para podernos guiar. Si ya te sabes las tablas, pues no necesitas esta ayuda. Decimos 6 dividido entre 4, vamos a buscar un número que multiplicado por 4 nos dé 6 o se acerque, en este caso 1, 1 por 4, 4. Y ahora vamos a hacer la resta, 6 menos 4 nos da 2. Y bajamos el siguiente número, en este caso el 4, tenemos ahora 24. Buscamos un número en la tabla del 4 que nos dé 24 o se acerque a 24. En este caso el 6. 6 por 4, 24, lo escribimos y hacemos la resta. 4 menos 4, 0 y 2 menos 2, 0. Entonces 64 dividido entre 4 es igual a 16. Y están realizando otra división, 29 dividido en 4. Realizan el mismo proceso. Aquí, eso ha sido todo por hoy. Algo importante que me faltó en la descripción cuando les estaba explicando es que los circulitos blancos, ella le coloca cinta o le podemos poner a papel acetato o contact para poder borrar y escribir los números. Los números que se ubican en las tapas, ¿cierto? Los que les decía que está al lado derecho del octavo de cartulina, es para poder escribir el número que se va a dividir. Pero los numeritos o los círculos blancos que están en el octavo cartulina, en la parte amarilla y en la parte roja, sí están vacíos para que allí con el marcador podamos escribir los números a medida que vamos resolviendo el proceso. Permítanme, Joana, inquietudes, ¿fue claro el video? En este caso, para el ejercicio de representación de cantidades, podríamos usar regletas de Cuisine, así es. Lo menciono porque muchas veces algunos chicos presentan dificultades en la escritura de números. Perfecto, Joana, muchas gracias. Exactamente. Este es uno de los recursos, ¿cierto? Pero contamos con muchísimos más recursos como las tablas de Cuisine. ¿Qué pasa y por qué de pronto empezamos a utilizar diferentes recursos y ustedes observan en la red, empezamos a utilizar materiales que los estudiantes puedan construir y que se puedan utilizar y reutilizar? Porque realmente a nivel tradicional siempre nos quedamos con el ejercicio en el cuaderno, pero ¿qué pasaba? ¿Cómo hacíamos para que el estudiante pudiera generalizar, pudiera trascender y llevar esos conocimientos a otros espacios? Entonces empezamos a utilizar diferentes situaciones que le permitan a ellos aplicarlo en diferentes situaciones. En este caso, entonces, esta
tabla, como la llamó el profe, ¿cierto? O este tablero de la división, pues nos permite realizar divisiones donde el dividendo sea de 2 o de 3 o de 4 cifras. Se va ajustando el material. Pero acá viene una pregunta. Debemos presentar el material de múltiples formas. Aquí estaría visual, ¿cierto? Con un marcador, pero ¿cómo haríamos para adaptarlo, digamos, en el caso de una persona con discapacidad visual? ¿Cómo haríamos para trabajarlo en el caso de un niño de pronto que tenga una discapacidad física donde no tenga una movilidad reducida? ¿Qué plantearían ustedes? Los leo. Recordemos, un niño con discapacidad visual, ¿cómo adaptamos este material para que lo pueda utilizar? Un niño que tenga una movilidad reducida en sus manos, ¿qué harían? Los leo. Alto relieve y números en braille, nos dice Carol. Muy bien. Entonces, ya los voy a seguir leyendo porque aquí quiero que tengamos muy presente algo y es que, así como todos, ¿cierto? Tenemos los que manejamos el castellano como primera lengua, tenemos el inglés como segunda lengua, es muy importante que nos empecemos a familiarizar con la lengua de señas colombiana, con el sistema braille y con los demás sistemas de comunicación que encontramos actualmente, ¿cierto? Pictogramas, PECs, etcétera. En ese orden de ideas, entonces, debemos hacer el mismo ejercicio, ¿cierto? De las tapitas, colocar los números, pero en sistema braille, ¿sí? Y el momento de entonces hacer el ejercicio ya en el tablerito, ¿cierto? Para escribir la división, pues también tener las fichitas ya escritas con los números para poderlos ubicar, que es lo que hacemos en este caso con el marcador, ¿cierto? Entonces no escribimos el número, sino buscamos la fichita que tenga el número 2, el número 9, y los ubicamos en el dividendo para dividir 29 en 4, que sería el divisor. Muy bien. Ahora, nos dicen por acá, material concreto, auditivo y braille. Esperen los colores del tablero. Ay, esperen que voy a agrandar un momentico. Se puede utilizar la silicona para hacer los números en alto relieve, muy bien. Para movilidad reducida, esperen que escribieron muy rápido. Para movilidad reducida, presentar el ejercicio en tablero magnético para que lo desarrolle sobre su mesa. Así es. Miren, el tablero magnético tiene fichas, ¿cierto? Que las pueden movilizar y las puede hacer en su mesa. Sin embargo, con este también, como las tapas son de gaseosa, ¿cierto? Podemos hacer de pronto con tapas más grandes para que el estudiante lo pueda movilizar, ¿cierto? Entonces, tablero magnético, agrandar las tapas y utilizar también señaladores. Ubicar las tapas en un orden para que el niño pueda señalar qué número vamos moviendo. Muy bien. Con plastilina se puede utilizar la silicona para hacer los números en alto relieve. Dice Aurelia, para movilidad en las manos se le entrega el material impreso y las fichas todas marcadas para que él solo las ruede. Muy bien. Usar tapas se pueden distribuir en varias clases. Muy bien. Esperen, subo. ¿Los colores del tablero deben ser iguales? No, digamos que este es como un referente para que podamos explicar el ejercicio, pero ustedes pueden utilizar diferentes colores. Lo importante sí es que tengan ese referente claro de qué va a ir en digamos en este caso, en el color rojo, ¿cierto? Que es el divisor y el cociente, y en el lado amarillo van a ir los dividendos y el residuo. Eh, Se puede utilizar la rodachina para la dificultad visual. Creo que podría funcionar los números en alto relieve. Muy bien. Perfecto. Vamos sintonizados. Eso es lo que me gusta. Entonces continuamos. Recuerden que vamos en la etapa de desarrollo, práctica y estructuración, como también lo denominan. Luego de haber hecho esta actividad que, digamos, estuvimos sentados, ¿cierto? A través de nuestra máquina, pues entonces ahora el profe dice, los quiero volver a activar, quiero que se pongan de pie. Y plantea, discúlpenme, que a través del juego Agua de Limones va a realizar la siguiente actividad. El docente, de acuerdo al número de estudiantes del salón, que en este caso corresponde a 38 estudiantes, les indica la cantidad de grupos que deben formar y los estudiantes deben realizar la operación para saber cuántos integrantes conforman el grupo. Es decir, que si son 38 estudiantes, entonces
si el profesor le dice, por ejemplo, que lo deben dividir en 6, ¿cuántos estudiantes deben integrar ese grupo? En este caso, para formar los grupos, desde el principio número 1, ¿cierto? Van a tener un reloj de arena que les permita tener un tiempo prudente para conformar los grupos. ¿Qué pasa normalmente cuando jugamos agua de limón? Que entonces uno dice grupos de 4 personas y todos corremos, entonces 4 y jala al que está por ahí suelto, lo coge, le quitan de otro grupo. En este caso, el profe le estipula unas reglas específicas. Entonces, les dice que si son 38 estudiantes y él dice que deben hacer grupos, que deben hacer 3 grupos, tienen que dividir para saber cuántos integrantes deben conformar esos 3 grupos. Entonces, les da una pauta, ¿cierto? Pero les dice que también van a tener un tiempo, entonces no tienen que empezar a jalar, sino que a través de un reloj de arena que el profesor va a utilizar, van a poder hacer la división y terminado el tiempo del reloj de arena, conformar los grupos de acuerdo pues al resultado que les dio. Pero en este ejercicio, él también plantea un proceso de reflexión, de análisis, porque dice, si se presentan situaciones como 38 dividido 6, se debe propiciar el análisis, ¿cierto? Teniendo en cuenta que cuántos integrantes deben conformar el grupo si el cociente es 6,3. Entonces, allí no va a poder salir el grupo inmediatamente a conformar el grupo, sino tienen que analizar cómo van a hacer para que cada grupo, ¿cierto?, quede con 6,3 estudiantes. Entonces, pasamos ya a una resolución de problemas a través de una actividad lúdica. Recordemos, y allí el profesor entonces nuevamente trabaja el principio 3, diferentes formas de responder, ¿cierto? ¿Cómo lo van a hacer? Si están jugando, pueden hacerlo con material concreto, con tiza en el piso, en el tablero con marcadores. ¿Cómo pueden hacer este proceso para que hagan el juego que normalmente pues uno diría que lo hacen en el patio, ¿cierto? Para que haya más espacio. Y cómo va a ser ese tiempo de respuesta, porque ya el profesor les estableció que va a haber un tiempo limitado por el reloj de arena. Muy bien. Esto con la actividad de agua de limones. ¿Qué otra situación se puede presentar en este juego de agua de limones? Ya encontramos que van a haber divisiones, ¿cierto? Que no van a ser exactas, que nos van a dar de pronto grupos más difíciles de armar para los estudiantes. ¿Qué otra situación podemos sacar de esta actividad de agua de limones? Escriban. A ver, ¿qué otros? ¿Qué otra actividad podríamos sacar de esa actividad de agua de limones? Aurelia, muy bien. Todos participan, ¿cierto? ¿Qué más? Trabajo colaborativo, muy bien, porque entonces empezamos a crear grupos, ¿cierto? Y ese mismo grupo tiene que pensar cómo va a hacer que el grupo aumente o disminuya de acuerdo al resultado, ¿sí? Entonces vamos trabajando principio número 2, ¿cierto? Ahí como el resolución de problemas, muy bien, Nunji. ¿Qué vamos a ver? Que entonces no es solo en actividades, ¿cierto? Donde, como decían algunos chicos, sacadas de la cabeza, sino en actividades de la vida diaria, porque ¿cómo van a ir para formar esos grupos? Y eso lo vamos a ver en cualquier parte, ¿cierto? Si vamos a montarnos en la montaña rusa, fuimos al parque y solo hay 4 sillas y somos 10 personas, ¿cómo hacemos? Entonces empezamos a llevar a situación de problemas. En esos momentos no hay tiempo para escoger, la meta es constituir el grupo. Sin embargo, acuérdate, Aurelia, que el profesor les da un tiempo, ¿cierto? Para que puedan estipular con ese reloj de arena la división y cómo van a constituir ese grupo, pero con un tiempo establecido, no como con ese afán que siempre hacemos el juego, sino teniendo esos tiempos. Muy bien, Ludy, socializan, interacción social, análisis. Muy bien. Perfecto, vamos a seguir. Entonces, listo. Hizo el juego el profe, hicieron diferentes momentos, diferentes divisiones.
Ahora nos vamos a la etapa 3. Ya hicimos inicio, desarrollo, ¿cierto? Con la máquina con el tablero de división, con el juego de agua de limones. Vamos entonces a empezar a hacer un cierre. Recordemos que pues eh, muchas veces nosotros tenemos una planeación o para una sola hora de clase o para 2 semanas, pero que el tiempo son muy reducidos. Entonces nuestro profe esta planeación la hizo muy puntual. En la etapa 3, en el cierre que denominamos, ¿cierto? Él busca hacer una puesta en común de las estrategias utilizadas en la resolución de la conformación de los grupos y así también en la relación que existe con la división y sus elementos. Entonces empieza a traer esa parte que ya habló el docente, ¿cierto? Que vimos ahorita en la imagen de qué es el dividendo, de qué es el cociente, de qué es la división, qué es repartir, en qué consiste, y lo empieza a relacionar desde las diferentes estrategias que utilizaron para resolver en el juego agua de limones. Lo trae desde algo muy práctico. Luego, solicita que en los cuadernos, de manera escrita, gráfica o a través ya sea de un discurso, donde pueda hacer a través de la ilustración que haga utilizar un discurso que le permita dejar un soporte, escriban las conclusiones. ¿Y qué conclusiones quiere llegar a trabajar este profe? Por ejemplo, de una conclusión es que para poder hacer el proceso de división, ¿cierto? Necesitamos de un dividendo, de un divisor, ¿cierto? Y que de ese dividendo y ese divisor, pues que cuando ya hacemos el proceso de división, va a tener como resultado un cociente y un residuo. Ah, sí, profe, pero también el profesor en ese proceso de conclusiones dice, no, no siempre vamos, yo les voy a dar el dividendo, les voy a dar el divisor y el cociente. ¿Qué relación hay ahí? Y entonces empiezan a tejer unas conclusiones a partir de ese ejercicio que desarrollaron y que las empiecen a escribir o lo hagan a través de un discurso, a través de la forma que el estudiante pueda. Pero aquí quiero que tengamos algo muy presente. Tenemos un estudiante que está presentando en este momento un trastorno en la escritura. Entonces, bueno, como nosotros ya sabemos, pues a él no se lo vamos a solicitar de manera escrita, sino a través de un discurso, ¿cierto? O a través de una ilustración que él pueda ejemplificar o darme a conocer esa conclusión. Posteriormente, salimos ya de los cuadernos y el profe, luego de escuchar todas esas conclusiones, pues nos dice que de manera escrita, gráfica o a través de fichas bibliográficas o con material concreto, dejar como conclusión principal que el dividendo es igual al producto del divisor por el cociente más el residuo. Ah, mire que entonces el profe en sus diferentes ejercicios los quería llevar a esta gran conclusión, que cuando no hay un dividendo, yo puedo multiplicar el divisor por el cociente, ¿cierto? Y sumar el residuo y me va a dar el dividendo. Este proceso, entonces, ¿qué permite al estudiante? Empezar a que el docente le facilite la gestión de la información, ¿cierto? Y le brinde recursos para que él tenga ciertas eh, premisas o ciertas ideas bases en el que se lo pueda presentar de múltiples formas. No le está exigiendo una única forma, pero sí le está dando una idea base que quiere que el estudiante mantenga claro para poder desarrollar el proceso que va a continuar en sus siguientes planeaciones. O también le da una segunda opción para esa misma actividad. Construir un póster, carteleras, con texto, gráficos o diagramas concretos o simbólicos que resalten o destaquen elementos claves. ¿Por qué un póster o cartelera? Porque el docente quiere que esas conclusiones amplias, ciertos esos elementos claves sean visibles para todos los estudiantes y permanezcan en el tiempo, porque muy seguramente en la siguiente planeación van a retomar estos elementos claves, estas conclusiones que surgieron de estas actividades. Entonces, busca representar la información de múltiples formas,
que el estudiante lo pueda expresar y que el estudiante mantenga ese proceso de motivación, ¿cierto? Muy bien, permítanme, leemos. Sí, Nulgi le da a los estudiantes la oportunidad de analizar la información de forma crítica a un problema para llegar a una solución y conclusiones. De esa manera se prueba la división, así es como lo estábamos haciendo, ¿cierto? Esas estrategias nos dan evidencias para motivar al estudiante. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Nuestro docente llega a la etapa 4, ya hizo un cierre, ¿cierto? Llega a esa etapa 4 de evaluación, pero aquí es importante que tengamos algo en cuenta, y yo les decía al principio, en los principios, valga la redundancia, del diseño universal para el aprendizaje, y es que el último principio está muy asociado a la evaluación, a ese proceso de cómo yo expreso lo que sé, cómo yo lo llevo a la acción, a la práctica. Por eso es múltiples formas para la acción y la expresión. Entonces, casi que uno constantemente estaría haciendo una evaluación a medida que le permite al estudiante que exprese sus conceptos, ¿cierto? Lo que ha entendido. Por tanto, el DUA parte de que debe ser una evaluación formativa, una evaluación por procesos, que no sea esa única evaluación que al final define todo. Y entonces acá les hago un ejemplo muy grande a nivel universitario, que tenemos una tutela ya, pues que tiene sentencia en nuestro país, y es un chico con discapacidad psicosocial. Este chico durante todo el semestre es supremamente piloso, o sea, lo que es febrero, marzo, abril, súper pilo. Pero en mayo, cuando empieza, digamos que el proceso de cortes, ya de cierre final, y bueno, digamos que en febrero, en marzo, donde hay otro corte, este chico empezaba con diarrea, con vómito, con dolor de estómago, dolor de cabeza. Entonces le decían, no, es que usted está somatizando las cosas, usted se angustia mucho, entonces usted se enferma. Y pero no, tiene que presentar la evaluación porque si no, entonces, ¿cómo sabemos que usted pues está adquiriendo la información? ¿Qué pasa? Hacen una caracterización del estudiante, se empieza desde la parte clínica también a hacer una indagación y se identifica que este estudiante presenta un trastorno de ansiedad. Es un trastorno, no son episodios o situaciones que eh, se presentan de ansiedad muy esporádicas, sino ya es un trastorno, o sea, ya hay un diagnóstico clínico que presenta unas situaciones específicas que hace que este estudiante no logra manejar la situación de estrés y de ansiedad que genera el presentar las evaluaciones, por tanto, su cuerpo reacciona así. Entonces, ¿qué dice la sentencia? Que cuando tenemos una situación como esta, que es un diagnóstico de discapacidad psicosocial, que genera ciertas situaciones de estrés, cierto de ansiedad, pues se deben aplicar ajustes razonables en el momento de la evaluación. Por tanto, la evaluación no se va a hacer de la misma manera que se hacen para los demás estudiantes, saque una hoja y conteste, sino a este estudiante, entonces, para que él pueda responder de manera tranquila, sin ansiedad, sin, digamos que con nerviosismo y demás, pues los docentes le hacen la evaluación en un espacio diferente al salón, digamos que en una habitación donde solo está ahí el profesor, y pueden ser las mismas preguntas que tiene el examen escrito, pero se las hace de manera oral, en un diálogo, conversando, partiendo de situaciones de análisis que le permita el demostrar lo que sabe, pero de una manera tranquila. Por tanto, esto nos lleva, y pues entonces si lo traemos a nuestra parte de que ya es una sentencia, a que la evaluación no puede ser solo digamos que una suma, ¿cierto? De todo lo que vio en un semestre, todo lo que vio en el periodo, responde, sino que la debemos hacer por procesos, por cortes, por fases, por etapas, que permita que el estudiante nosotros podamos evidenciar si se apropió del aprendizaje como debe ser, si hay falencias, cómo le puedo ayudar al estudiante y que el estudiante pues también pueda resolver esas inquietudes que tiene y tener claridad en su proceso de aprendizaje. Entonces aquí hay algo muy importante y que aunque estamos hablando de manera muy fuerte del principio número 3, donde nos referimos a esa acción y expresión de la información, pues desde el principio número 1 tenemos en cuenta que se debe permitir que el estudiante nos pueda expresar y nos pueda llevar a la acción, ¿cierto? La información que tiene mediante el canal con el que prefiere comunicarse o con el que mejor lo puede hacer, teniendo en
cuenta que no todos utilizamos la misma forma de expresión. Y aquí hay algo muy importante. Claro, ustedes van a decir, Luisa, pero entonces, si tenemos un salón de 38 niños y entonces 3 quieren hacerlo a nivel oral, 4 escrito, 10 a través de una dramatización, bueno, brindemos diferentes estrategias, no brindemos un abanico tan amplio, pero sí demos dos opciones. Entonces, los que lo quieren hacer a nivel oral, mediante dramatizaciones, exposiciones, y los que lo van a hacer a nivel escrito, mediante una evaluación. Se nos queda el estudiante que no hace expresión oral, pero tampoco escribe, sino tiene un mutismo selectivo y solo responde en su casa. Ah, bueno, a este estudiante pues le vamos a hacer un ajuste razonable, o sea, ya hablamos de un plan individual de ajuste razonables, ¿sí? Entonces, como van viendo, pues vamos viendo estrategias para poder responder, pero pues no en un abanico muy amplio, donde como profe yo me sienta pues también desbordado, sino en unas opciones que permitan desde esa valoración inicial que hicimos, a estas dos opciones son las más viables para trabajar este proceso. Porque recordemos, ¿cuál es el objetivo que usted quiere ver con esa evaluación? Es evidenciar si los estudiantes identifican los elementos de la división, ¿cierto? Entonces, pues debemos variar esos métodos de respuesta. En este caso, ¿qué plantea el profesor? De manera práctica, den sentido a la expresión. El dividendo es igual al producto del divisor por el cociente más el residuo. Entonces, haciendo ejercicios prácticos, el docente se diseña una golosa. El estudiante debe lanzar 3 piedras. Las 2 primeras, cuando lance la primera piedra, por ejemplo, cayó en el 2. La segunda piedra cayó en el 5, van a formar el dividendo, o sea, 25. Y la tercera piedra que lance, que cayó en el 5, va a ser el divisor. Entonces el niño va a ir 25 en 5. El proceso lo puede realizar de manera mental, escrita, con ayuda de un compañero, si así se estableció, si usted desde un principio como docente estableció que para este trabajo, este estudiante específicamente necesita la ayuda de un compañero, ya sea para que le escriba lo que él dice o para que le lea lo que él escribió, ¿sí? O con ayuda de material concreto. Entonces aquí el profesor a través de esta actividad va a poder evaluar el proceso. Si ustedes se fijan, es una planeación corta que él diseñó, muy seguramente la alcanza a hacer en 1 hora, ¿cierto? O en 2 horas, y logra hacer inmediatamente la evaluación de este proceso, que es identificar esos elementos de la división. Vamos a leer acá. Betica, ¿cómo diseño actividades en clase para el mutismo selectivo? Es que tengo en casa el grado, en un caso en el grado primero, él está presente de cuerpo, pero se ha realizado diversas actividades para llamar atención en clase y fuera del salón y no responde ni. Betica, acá es muy importante saber cómo es la comunicación del estudiante en casa, ¿sí? Te voy a contar mi situación. Nosotros tenemos una niña, ella en casa habla, dice la mamita, como un lorito. En la ruta también, pero cuando la niña se baja de la ruta e ingresa al salón, empieza el mutismo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros le hacemos toda la clase, a la niña se le dio la instrucción, ella escribe todo, ella hace, digamos que la información que se da en el tablero, si se trabajan guías, se le hacen preguntas, ella resuelve sus preguntas, pero en casa es cuando llegamos a ver cómo ella interiorizó la información. Entonces, en casa, cuando se envía la guía que ella hizo en el colegio, en la casa ya se graba, le hacen un video explicando, ella explicando qué resolvió en la guía, por qué lo hizo así, o mandamos ejercicios específicos con preguntas puntuales y ella las resuelve en casa a través de un video. Hacemos como ese ejercicio de lo que se vive en clase para corroborar que lo comprendió o que debemos fortalecer a través de videos que ella se graba en clase. Y por ejemplo, entonces para mañana van a traer una exposición, ella hace su exposición en casa, la graba y las pone en el salón, ¿sí? Lo primero es que deben verificar cómo es el proceso de comunicación que tiene la niña, si el mutismo es solo en el colegio, solo en el salón, en qué espacios, y en los espacios que no hay mutismo, porque recordemos que es un mutismo selectivo, debe haber espacios que no, cómo es el proceso de comunicación. Gloria, sí, como te decía, esta planeación que acabamos de hacer la podemos reflejar. Si es una clase de 40 minutos,
sería en 2 horas, ¿cierto? En 2 clases. Pero si es una clase que por lo menos ya uno no encuentra mucho, que son 60 minutos, de pronto se podría alcanzar y terminar la parte de la golosa al final. Ya es como ustedes lo logren adecuar esta planeación. Sin embargo, para este caso, el profe la sacó en 2 horas esta actividad. Sí, Carolina, también es importante en estos motivos selectivos, pues todo el trabajo de intervención del equipo interdisciplinario. Ingrid, la evaluación debe ser permanente teniendo en cuenta cada proceso realizado. Así es. Y por eso, digamos que cada etapa, ¿cierto? Que íbamos realizando, el profesor iba haciendo como ese análisis, esa retroalimentación para poder ir solucionando las inquietudes e ir verificando el proceso. Esta evaluación se va a hacer luego de varios ejercicios de tal manera que los estudiantes capten el aprendizaje. Así es. Si te das cuenta, el profe planteaba inicialmente ejercicios donde yo solo veía, después el tablero, después el agua de limones, partiendo como un proceso inicial. Muy bien. Es pertinente fijar este tipo de material en las paredes del aula. Gloria, nosotros tenemos algo y ustedes lo saben que cuando hablamos de contaminación visual y auditiva, recomendamos que las paredes de los salones no estén cargadas de información, ¿cierto? Entonces que de pronto nos pasaba que uno tenía el payasito de las fechas de los cumpleaños, que teníamos el trencito con el horario y teníamos como cierta información de muchos colores, de muchas cosas que hacían que se generara una contaminación visual para nuestros niños con déficit de atención, con hiperactividad, pues, y incluso para uno también era una carga visual. Entonces, ¿qué se recomienda? Que digamos en este caso que el profe nos plantea hacer unos póster y demás, pues hagamos información que sea muy puntual, que no sea muy llamativa y que la podamos educar en lugares que no recarguen el salón de información y que pues estén por cierto tiempo, ¿cierto? Entonces el profesor que decía, yo hago estos carteles porque para mi siguiente planeación voy a utilizar estas conclusiones. Ah, bueno, o sea que luego de la siguiente planeación ya lo podemos quitar. ¿Listo? Evidentemente no necesitamos un cuaderno y un lapicero para aprender. Así es. Esperen, yo leo más por acá. ¿Qué más nos dicen? Ya, creo que pues sí, Jessica, se puede convertir en un distractor para el niño, por eso no llenamos el salón de muchas imágenes, sino como de esos, como lo mencionaba el profesor, de póster o de carteles muy puntuales y solo los vamos a utilizar. Incluso, uno podría decir, solo en la clase de matemáticas los hacemos visibles. En las demás clases los tenemos guardaditos. ¿Listo? Mis apreciados profesores, llegamos a la parte que para mí, todas las partes son importantes, pero esta última parte cierra el proceso y hace que el aprendizaje se pueda aplicar y permanezca y trascienda. Y es que ustedes, bueno, el profe lo desarrolla a través de una mesa redonda, pero que ustedes interioricen en esos estudiantes que aprendieron hoy, ¿sí? Si el estudiante queda como pensando, yo como profesora también me hago una interrogante. No fue clara la metodología, la didáctica no fue precisa. ¿Qué pasó? De eso que aprendí, ¿qué voy a poner en práctica? ¿Cómo lo puedo poner en práctica? Entonces, ¿se acuerdan que ustedes dijeron que en la primera actividad de ejercicios me iban a mostrar la chocolatina, el ponqué, íbamos a trabajar con tablas de Cucini? Pues entonces, ¿cómo él puede poner eso en práctica en su vida real? Que nos dé un ejemplo. ¿Cómo podemos evaluar ese trabajo colaborativo, esos acuerdos que establecimos? Y algo muy importante, ¿cómo ustedes lo que aprendieron hoy lo pueden salir a conversar con otros compañeritos? Permítanle que ellos lo hablen, que lo dialoguen. Estas preguntas, ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué son importantes? Porque es que hace que el niño diga, hoy aprendí, bueno, que la división tiene unas partes, que para dividir un pastel tengo que hacer esto, o que realmente el estudiante diga, no sé cómo tengo que hacer una división. Usted me pasó una chocolatina, profe, pero no me quedé ahí. Lo hago reflexionar, lo hago que el estudiante haga un análisis. Esto es una parte fundamental para que el niño se pueda ir pensando, cuando llegue a la casa le diga, mami, mira, hagamos una torta y lo vamos a dividir en esto porque somos 4 personas, o que el estudiante llegue a casa, la mamita le pregunte, ¿qué viste en matemáticas? ¿Trabajaste la división? Y muy seguramente, a pesar de que los chicos siempre dicen, uno les pregunta, ¿qué aprendiste hoy? Dicen nada, pero ese chico diga,
División, ¿eso qué es? ¿Con qué se come? Fundamental, mis profes, que ustedes terminen, perdón, haciendo preguntas de introspección a sus estudiantes. ¿Qué entendiste? ¿Qué te gustó de la clase? ¿Qué no te gustó? ¿Cómo lo vas a aplicar para que ellos puedan trascender? Muchísimas gracias. Con esto terminamos nuestra planeación, planeando con dúo una clase de matemáticas. Aquí nos dicen que una pregunta, Jessica, creo que el problema es creer que los niños solo aprenden escribiendo del tablero al cuaderno y que en la evaluación no escribe todo de memoria, no sabe, y con este ejemplo que nos muestras queda comprobado que en 2 horas de clase se pueden utilizar múltiples actividades que fortalezcan el aprendizaje desde las distintas entradas sensoriales. Ojalá todos podamos ponerlo en práctica. Así es. Johnny nos pregunta, en el caso de un estudiante que aún no ha adquirido el proceso de división en quinto, ¿qué se debe hacer? Johnny, te invito para mañana. Mañana vamos a trabajar específicamente un chico que va a tener esta condición. ¿Listo? Muchísimas gracias a ustedes. Espero que haya sido 2 horas muy agradables y que se lleven muchísimas herramientas para seguir trabajando en sus clases. Recuerden cada uno de los principios, cómo ustedes los van desarrollando en ese cómo desarrollar la metodología de nuestra clase y esa planeación desde DUA. Muchísimas gracias. Mi Gaby, Sí, Milu, muchas gracias por este espacio, por compartir todo tu conocimiento. Agradecemos inmensamente tu compromiso frente a estas temáticas, estos retos, y agradecemos a todos los participantes que de una u otra manera confían estos espacios de formación en la Fundación Colombianos por la Inclusión. Realmente lo hacemos con todo el compromiso, con toda la responsabilidad, respetuosos de la normativa colombiana y tratando de facilitar en gran medida todo este proceso de enseñanza-aprendizaje. Queremos mayor inclusión y queremos garantizar equidad en estos procesos. Muchas gracias a todos. muchas gracias. Los invitamos para mañana. No se Sí, claro desconecten. que sí. Nos conectamos nuevamente 8 de la mañana. Tenemos el taller de diseño de PR para discapacidad intelectual de 8 a 10 de la mañana, y de 10 a 12 tenemos diseño de PR para trastorno del espectro autista. Lo pueden seguir también por por la página de Facebook. Y bueno, esa es la idea, de poder compartir todas estas estrategias con ustedes. Gracias. Feliz noche. Que estén muy bien. Feliz descanso.